Una entrevista. Hoy tenemos a Aitor Lustondo y Rodrigo Cuellar. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Sergio. Que son parte de un grupo de cofundadores de la escuela Bespoke School of Finance. Como siempre suelo hacer con estas entrevistas, sobre todo cuando vienen empresas nuevas, en este caso una empresa dedicada al sector de la educación, contarnos un poquito esa parte de emprendimiento, ¿no? ¿Qué es lo que os lleva a bueno, entiendo con vuestros compañeros de cierta profesión, porque más o menos entiendo que vendréis todos de las finanzas, a crear, o cómo visteis que había un nicho ahí que faltaba en el mercado? Bueno, en primer lugar, Sergio, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí esta tarde. Es un verdadero placer. Pues mira, te cuento, la verdad es que fue la versión torrente de Silicon Valley, ¿no? Algunos lo fundan en un garaje, en nuestro caso fue en Moda Shopping, ¿no? Por circunstancias de la vida, un grupo de profesionales que nos dedicamos al mundo financiero desde hace un montón de años y que somos apasionados de dar clase, que hemos estado impartiendo clases durante también pues 20 años o más, en un momento dado la escuela de finanzas, una de las escuelas de finanzas para las que impartíamos clase, pues se va a concurso. Y en ese momento decidimos, nos juntamos, hablamos por teléfono y vemos que hay una oportunidad de hacer las cosas o de atender un nicho de mercado que no estaba suficientemente bien atendido como nosotros creíamos que se podía atender, ¿no? Ese grupo de profesionales nos juntamos un día en Moda Shopping y con una servilleta le engañamos a Rodrigo para que en vez de que se fuese a trabajar a cualquier otro sitio de prestigio que se van a pegar por él, Rodrigo era el director académico de esa escuela, pues le convencimos para juntarnos 5 socios y montar nuestra propia escuela de finanzas, ¿no? Siempre partiendo de nuestra pasión por las finanzas. Somos 4 financieros y Rodrigo, que es el director académico. Nosotros tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestro día a día, pero en nuestro tiempo libre pues hay gente que juega a golf, hay gente que sale a correr, hay gente que ve la tele y a nosotros nos gusta dar clase. Entonces dijimos, ¿podemos seguir atendiendo este nicho de mercado y hacerlo de una forma independiente y como nosotros creemos que se puede hacer, dando un valor añadido a los alumnos? Sin lugar a duda. Y eso es lo que hicimos. No había un business plan, no había un proyecto a largo plazo, simplemente había ganas de pasarlo bien y dar un buen servicio. Afortunadamente, tuvimos la suerte de que Rodrigo es un crack y nuestros clientes nos respaldaron desde el minuto 1. O sea, incluso cuando todavía no habíamos constituido la sociedad, ya estábamos cerrando contratos con clientes, ¿no? Y nuestros clientes, Rodrigo andará un poco más, pero estamos hablando de los grandes del IBEX, del BBVA, del Santander, de Repsol, Cepsa, Ferrovial, La Liga, consultoras como Enfoque, Everis, o sea, son primeras espadas, ¿no? ¿Por qué un cliente, esa es la pregunta que más importante, ¿no? Un cliente de este nivel puede ir a una escuela, digamos, pequeñita y de nicho como nosotros, ¿no? Pues yo creo que hay grandes cosas que nos diferencian. Y es que los socios fundadores, cada uno de nuestra especialidad, también somos profesores. Y tenemos una red de profesorado que Rodrigo también ha ido tejiendo durante los últimos 20 años, que son profesionales. Entonces, nosotros cuando impartimos clase tenemos una base académica, digamos que sabemos transmitir nuestros conocimientos, que eso es fundamental, ¿no? Porque hay gente que sabe mucho, pero luego a la hora de comunicar, pues te suelta un bodrio que te caes para atrás. Entonces hay que saber comunicar y eso nuestra red lo hace muy bien, que para nosotros la red de profesionales que tenemos asociada es fundamental. Y luego que tenemos, y insisto, esta palabra la vas a oír mucho, pasión por dar clase. Y lo hacemos desde un punto de vista muy práctico. Yo cuando hablo de lo que, perdón, que es que he estado un poco malo, cuando hablo de lo que en teoría sé, lo hablo desde un punto de vista práctico, o sea, cuento mis batallitas. O sea, si yo hablo de operaciones corporativas, operaciones de adquisición, operaciones de financiación, pues llevo 28 años haciéndolo, puedo contar 28 años de batallas de por qué las operaciones se han hecho así o de la otra forma y la casuística de lo que ha pasado. Entonces, contándolo desde un punto de vista muy práctico,
no desde un caso que te ha escrito un tercero, sino que lo has vivido en primera persona, el alumno percibe esa experiencia y esa experiencia es muy bien valorada, ¿no? Y tenemos libertad cada profesor para contar las cosas pues desde donde las hemos vivido. Y eso, esa independencia, esa experiencia y esa pasión es lo que hace que cuando los alumnos van a una clase nuestra, pues tengamos unas evaluaciones muy potentes y hay una customer experience que quieran repetir con nosotros. Evidentemente se traslada a los órganos de decisión de recursos humanos o a los equipos de banca de inversión o lo que sea que nos hayan contratado y nos vuelven a contratar. En este caso un poco en modo chistoso, ¿no? Lo de la servilleta me recordaba cuando Florentino fichó a Zidane, que dice que se lo hicieron Sí. todo a través de una servilleta, ¿no? Entonces Rodrigo es el Zidane. Exacto. Y le fichasteis ahí en la servilleta, no te vayas, vente con nosotros. Las servilletas son muy importantes. Sí, Ahí sí, las servilletas ocultan muchas cosas. Sí. En virtud del sitio donde se esté, puede... y luego, en el sentido de cuando contabas lo de las batallitas, sí, porque entiendo que muchas veces, ¿no? Cuando se habla quizás de las escuelas o de otras escuelas, no hablo solo de las financieras, sino en general, un MBA, etcétera, siempre se ponen casos, pero claro, siempre suelen ser casos de terceros, que es todo muy teórico, pero no es la parte práctica, que entiendo que el perfil y la experiencia que hay de todos los profesores que están dentro de la escuela dan para decir, bueno, una cosa es lo que dice la teoría, otra cosa es la realidad, como pasa muchas veces. Y luego, que si quieres por ahí te dejo Sí. paso, y luego la otra, que si alguien te escuchara de todos estos nuevos emprendimientos, de startup, que no teníais un business plan cuando hay tropecientos libros o aplicaciones para hacer tu business plan, etcétera, y lo que no se entiende mucho, o no entiende en general la gente, es que muchas veces eso se va haciendo sobre la marcha y vas modificándolo. No es, tengo un business plan y de ahí ya no me salgo. No. De ahí a que luego lo que es la realidad se puede ir modificando. Lo que era incluso la idea de negocio puede variar porque se detecta otro sitio, ¿no? Sí, ahí empiezo por tu segunda pregunta, y es que no había un business plan, pero había un negocio de muchos años en ejecución. Es decir, desde la experiencia de todos los que participamos en el proyecto, pues teníamos tanto una relación y una vinculación con ese tejido de profesores. Hoy en día somos más o menos 84 profesores vinculados en diferentes ramas de las finanzas a Bespoke. Son muchos. Son muchos y sin ánimo de ser chulo, pues, de altísimo nivel, y yo les he agradecido enormemente la confianza y el cariño con el que despliegan esa pasión por la formación financiera. Y pues, había mucha experiencia que nos permitía dar rápidamente respuesta a las necesidades de los clientes y a partir de ahí configurar lo que ha sido este modelo de negocio que hemos ido trabajando juntos. Y ahí voy a resaltar el nombre, que además se lo inventó este señor. Bueno, no se lo inventó, se le ocurrió a este señor, no el día de la servilleta, sino en otro momento. Ya cuando habíamos dicho todos que sí, había que pensar en cómo se llamaba esto, y él utilizó la palabra bespoke. Porque yo creo que es clave, es decir, hay una cosa que es única en la visión que tenemos de la educación financiera, y es que no te damos la formación que tienes que saber, sino que necesitas. Bespoke es a medida en el máximo nivel de calidad en una sastrería. Entonces, eso es lo que nos caracteriza con nuestros clientes, que tienen la certeza de que no le estamos montando un caso de Fisher Price de 1970 y pico, que viene de Harvard, sino estamos montando su caso y estamos trabajando con sus profesionales para darles, desde su situación y desde la coyuntura en la que se están moviendo en el negocio, pues las herramientas, las palancas de decisión, digamos, el qué lo encuentras te metes a internet y pones lo que necesitas y tipos de interés, 10.000 definiciones, eso lo encuentras por todas partes. Pero la clave es el cómo. Y el cómo te lo tienen que contar personas que han tenido cicatrices, que saben que eso de la teoría es muy bonita, pero que en la realidad se aplica de otra manera, o que te encuentras con otras situaciones. Y hay que aplicarlo en tu casa, no en la mía. Entonces tenemos que ver
cómo trasladamos, cómo construimos, cómo co-creamos con el cliente la solución para que la experiencia de formación y la experiencia del alumno sea muy potente, y ahí los detalles de la sastrería se vuelven muy importantes, detalles que incluyen el café en el momento que se necesita el café, después de hacer una modelización de X horas, pues poder tener la lucidez para continuar cuando la formación es muy intensa. Eh, Todos los materiales, cuidar todos los detalles se vuelve muy, muy importante para nosotros. Sí, porque yo entiendo que, bueno, dentro de lo que estamos hablando puede haber centros más conocidos, menos conocidos, pero aunque hayan ciertos casos que puedan ser más o menos más antiguos, más nuevos en el tiempo, al final hay como un estándar que es lo que tienes que estudiar, ¿no? Es decir, tú terminas, en este caso no estamos hablando de un MBA, sino cualquier área relacionada con las finanzas. Entiendo que el alumno no tiene por qué ser el típico alumno que acaba la universidad, hace un máster, ¿no? No, Puede no, ser un máster un poco ya más avanzado para alguien más mayor, no. pero eso no quiere decir que cuando salga dentro de su trabajo vaya a necesitar esa cuestión, sino Vale. que entiendo que vosotros en esta parte estáis haciendo también como lo que ocurre, eh, permíteme que a lo mejor me puedo equivocar, como está ocurriendo con la parte de la informática, ¿no? De esos bootcamp que están haciendo, que están 3 meses, están a saco ahí dándole, pero no estudian la teoría que se darían en la universidad, sino las herramientas concretas para que cuando salgan, oye, ya sabes aplicar esto. Luego tú ya tienes la capacidad también, porque se supone que te enseñan para ello, de que sí, cuando sales, oye, empieza a salir otro software que tienen que utilizar para hacer algo, tienen esa habilidad para hacerlo. Entiendo que vosotros también vais por esa dinámica, ¿no? Sí, y de hecho, para ampliar un comentario, nuestra formación no solo se dirige a los newcomers, digamos, o los que están en el entry level de una organización en el tema de las finanzas. Nosotros tenemos y llevamos proyectos que van desde los consejeros de administración de instituciones del sector financiero o del sector, pues, del IBEX, como decía Aitor, eh, profesionales que están en otras áreas, pero que necesitan la formación financiera, empresas que están en el sector retail, empresas, es decir, la gama es toda la estructura de la organización, porque las finanzas, y eso yo creo que también está dentro de la pasión, las finanzas es como la savia, es como la sangre de nuestra civilización. O sea, si tú cortas las finanzas, colapsa el sistema de la misma manera que si te desangras. Entonces, esa sensibilidad, esa conciencia del impacto social que tiene, pues también está dentro de la motivación de llegar a todos los niveles de una organización con proyectos muy, muy específicos. Sí, porque dentro, bueno, si la gente quiere buscar información, la tengo aquí delante, la página web es bespoke School of guión, Finance, eh, -sf.com. exacto, lo digo ahí por si quieren buscar más información. Viendo un poco la parte de liderazgo, que entiendo que eso puede ir más para presidentes, CEOs de compañías, ¿es ligado ese liderazgo con las finanzas? Sí, Bueno, exacto. eso es muy interesante porque estamos ahora teniendo un curso que estamos impartiendo en la que la parte de los, digamos, soft skills está teniendo un impacto brutal en los alumnos. O sea, estamos impartiendo un curso en el que estamos dando varios módulos a los alumnos, son en este caso gestores de banca empresas, en las que se les da pues una parte, un módulo de visión macroeconómica para que entiendan un poco lo que está pasando en el mundo y cómo puede afectar a sus empresas. Se les da otro módulo de análisis financiero en el que hacemos ponemos mucho foco en el análisis de la caja, del cash flow, que es algo que se descuida mucho. Hay una tendencia en el mercado a estudiar dos ratios y el EBITDA, pero muy pocas gestores y analistas y gente de riesgos pone foco en la caja que al final se genera. Y nosotros enseñamos cómo distinguir un balance bueno de uno malo y cómo ver si una empresa está generando caja o no y hacia dónde va a ir esa empresa y poder anticiparse. Otro módulo de anticipación de riesgos. Todo esto impartido por profesionales de primer nivel. Y hay un cuarto módulo que está arrasando, que es que les enseña a los gestores a leer qué tipo
de perfil es su interlocutor, al que le tienen que dar una buena o una mala noticia, y cómo comunicar esa buena o mala noticia. Y ese enlazar todo está teniendo un éxito brutal. Es que porque al final, pues aquí todos sabemos mucho de números, pero no es lo mismo tener a un director financiero que le gusta ir al grano que a un director financiero que le gusta que primero le preguntes qué tal el colegio de sus hijos. Ahí es que nos hemos encontrado en la experiencia que muchas veces las habilidades, los equipos de formación separan habilidades de la parte técnica. Y lo que tiene más potencia es que esa parte técnica vaya recubierta, digamos, por una capa de habilidades que me permita dar, por ejemplo, el asesoramiento financiero. Es decir, no es simplemente el qué, es cómo te voy a transmitir a ti como cliente, cómo gestiono una conversación difícil, cómo traslado una inquietud, lo que sea. Ahí voy a utilizar una palabra que no sé si es el engarce entre las habilidades y la parte técnica se vuelve mucho más potente cuando combinas las dos cosas en una acción formativa. Sí, en este sentido yo tengo un amigo, es el presidente de ICF aquí en España y trata por los temas de liderazgo con ejecutivos, etcétera. Y él lo que habla muchas veces es que ya no solamente es ese CEO al que tiene delante, sino cómo va creando el grupo que le tiene que apoyar para poder desarrollar las ideas que tiene. Y en esa cuestión, por lo menos él me dice que todavía en España, sobre todo relacionado con el mundo anglosajón, quizás nos faltan ciertos pasos todavía para llegar, para entender que el delegar, el potencial al que tienes por debajo, no te va a quitar mérito, sino todo lo contrario, va a ir en tu beneficio, ¿no? Esas cuestiones yo creo que no sé si es el espíritu latino, no lo sé, en general, que somos así hasta que al final rompemos la pared y empezamos a abrirnos, pero yo creo que nos cuesta. Bueno, yo ahí soy muy tajante. Yo creo que es desconocimiento y catetismo, literalmente. O sea, yo, por ejemplo, cuando he estado en unas grandes entidades financieras, mi estilo de liderazgo siempre ha sido de delegar y eso se percibía como que era, entre comillas, un vago. Así de claro, pero me ha pasado en varias ocasiones en mi carrera. Entonces, queda mucho por aprender en este país en cuanto a soft skills, en cuanto a delegar, en cuanto a gestionar equipos. Hay un mundo muy, muy relevante, hay muchísimo por hacer y también por eso nosotros decidimos que siendo una escuela de finanzas que hace cursos totalmente a la medida in company, creíamos que había mucho valor en ofrecer el unir el mundo de las soft skills con el mundo de las finanzas. Rompiendo un poquito con esto que estamos hablando, no sé cómo lo veis vosotros, lo digo porque yo ayer dando una clase, para sacarse el título de asesor financiero, etcétera, justamente uno de los alumnos es un recién titulado, ¿no? Entonces, bueno, terminamos la clase, me quedé con él hablando todo esto de forma virtual y estaba súper perdido. Es decir, en el sentido de decir, sí, me estoy sacando esta acreditación porque sé que de cara a ahora, para que cualquier empresa del mundo financiero te contrate, tienes que tener, a lo mejor no las 150 horas, porque tú a lo mejor no vas a asesorar, solamente vas a informar, pero bueno, tener la acreditación, pero me decía, no sé luego por dónde tirar, no sé dónde encaminarme. Y yo lo decía, lo primero el inglés. Es decir, yo no sé si vosotros dentro tocáis un poco más la parte institucional. Hay un problema en España quizás todavía con ese inglés que están pidiendo las grandes compañías, porque es que yo recuerdo en mi época de la universidad, CAPEX no se escuchaba. O sea, este tipo de el flujo de caja, el cash flow, tampoco se escuchaba, ni se le daba el énfasis. Me ha sorprendido lo que has dicho, porque ahora cualquier, vamos a decir, analista que aparece en un medio de comunicación, en la radio, etcétera, sí que te habla de los cash flows, sobre todo la parte de value investing. No digo que el resto no lo haga, ¿no? Pero me ha sorprendido el comentario. Pero yo noto que lo que es el inglés, los chavales jóvenes no acaban de entender la importancia que tiene. Bueno, y en finanzas, dime Es tú. que es el Todo idioma. es en inglés. ¿Ahí vosotros notáis que hay una carencia por parte de los alumnos o los que vosotros tocáis ya son profesionales con muchos años? No, la carencia está, la carencia está. Y también nos consta todo el esfuerzo que están haciendo las organizaciones por
dar herramientas y espacios para fortalecer esas capacidades en los equipos. Nosotros seguimos en la empresa en la que estoy ahora. Hay veces que ves buenos currículums, buenas actitudes, pero todavía hay gente que le falla el inglés, lamentablemente. Y en programas globales, cuando te vienen equipos de otros países, ves un poco el gap que puede haber entre algunos de los profesionales acá. Pero yo insisto, es decir, yo en eso soy optimista. Yo creo que está la necesidad cada vez y la sensibilidad al tema está cada vez más metido en el sistema. Porque vosotros, digamos, no sé si el temario está, digamos, en las dos versiones, en español, sí, castellano. Exacto. Nosotros impartimos en español y en inglés. Pues en castellano y en inglés. En este caso, dentro de lo que son la gama de... Bueno, hemos hablado de la parte del coaching, todas las finanzas, pero también he visto que hay como, no sé si decir un máster o un curso relacionado con la administración pública. Sí, efectivamente. No es un máster. Nuevamente es realmente lo que encuentras en la página de Bespoke son todas las, digamos, todos los temas en los que tenemos programas de formación, pero nos hemos encontrado dos cosas. Una, las instituciones que necesitan entender a ese monstruo que es la administración pública, y la administración pública que necesita incorporar un poco de criterios para comprender las necesidades del sector, digamos, privado y poder atender mejor esas necesidades. Entonces, aunque sobre todo nos hemos concentrado en ayudarle a las empresas a entender a la administración, por ejemplo, cómo se financia la administración pública, hemos hecho, por ejemplo, temas vinculados a instituciones públicas para entidades financieras, o sea, que puedan entender un poco, pues, cómo funciona la contratación, o sea, una cantidad de temas o temas vinculados a los fondos, por ejemplo, europeos, también eso ha sido muy relevante para entender, pues, hacia qué aspectos se iban a destinar, en qué medida podían encajar en eso, y eso es el área de administración pública que trabajamos. Hemos hablado de que sobre todo el foco es en la parte institucional. ¿Tenéis pensado abrirlo a los particulares o solamente tocamos la parte profesional a día de hoy? Así como no teníamos un business plan cuando empezamos, aunque sí que había un negocio que teníamos claro que nos íbamos a lanzar y íbamos a tener cierto éxito. Luego sí que hemos hecho nuestras reflexiones estratégicas, hemos hecho nuestro canvas y seguimos haciéndolas. De hecho, estamos en medio de una reflexión estratégica y bueno, un posicionamiento de marca y demás, ¿no? Y ahí, pues el debate es muy interesante, sobre todo después de la pandemia, ¿no? Entre la presencialidad y el online, ¿no? O sea, nosotros somos una empresa que nace como proveedor de servicios in company, donde el mayor valor, si quieres, está en la presencialidad y en compartir esas experiencias, y los alumnos así lo perciben. Obviamente nos hemos adaptado al online y estamos trabajando muchísimo en online. Ahora estamos volviendo otra vez a la presencialidad o a formatos un poco más mixtos, pero sí que pensamos que hay una oportunidad en la digitalización en el sentido de la cultura financiera es muy justita en general, pero incluso si llegas a las empresas, hay muchos conceptos que los tienen pues los administrativos, la gente de operaciones, la gente que lleva proyectos. Hay una cultura financiera, unos conocimientos financieros que nosotros creemos que podemos transmitir de una forma sencilla, de una forma, si quieres, amigable, de una forma que sea entendible, y estamos trabajando en ello. De hecho, tenemos un curso que ahora Rodrigo puede contar un poco más, en el que vamos en esa dinámica, ¿no? Que cualquier usuario en una empresa desde su casa o cualquier newcomer a una entidad financiera pueda adquirir una formación que no le dan en otro sitio de una forma muy sencilla y que vaya a aprender. Que no sean los cursos pues, de los que hablábamos online o de los que yo tengo que hacer un porrón, que son de pasar paginita, darle a clic, 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 y son aburridísimos y no aportan absolutamente nada, ¿no?
Entonces, en esa línea estamos trabajando en llegar a ver qué pasos queremos dar. Tenemos nuestros sueños, que es un poco temprano para comentarlos, y tenemos nuestras ideas de cómo poner más en valor lo que estamos haciendo. Sí, como dice Aitor, nosotros nos cansamos de ver a la gente sentada haciéndole clic en esos e-learnings infinitos de prevención del blanqueo de capitales, todos esos temas de compliance que mucha gente no le saca valor. Y dijimos, bueno, vamos a dar una solución que sea potente y que entusiasme y que haga a la gente la rete. Y entonces, utilizando todos esos recursos que son vídeos, que son temas de e-learning, que son simuladores pues, ejercicios de simulación competitivos, con una interfaz que te permite además tener tokens para ir alcanzando una serie de recursos adicionales. O sea, integramos todo eso y en esa línea estamos trabajando para en un mediano plazo poder lanzar una oferta, que fue tu pregunta, aunque nosotros somos especialmente B2B, quizás un B2B2C sería la solución nuestra. Yo os digo esto porque hablando hablando con distintas personas, ¿no? Alumnos, etcétera, te encuentras que lo que sí que se ha roto un poco es lo de nuestra época. Es decir, aunque sea online, no sea presencial, que digamos te suelten la chapa. Es decir, que ya pasaron de durar 1 hora a durar 3/4. Luego ves, bueno, salió un máster muy conocido que han hecho mucha publicidad donde empezaron a pildorizar los estos y te ponían 7 minutos. Y yo soy de la opinión que hay ciertas cosas que es que hay que estudiarlas. O sea, es que no queda más, no hay más remedio. O sea, hay que poner codos y por mucho que te lo intenten simplificar, es que no. O sea, tienes que estudiarlo. Y yo creo que la gente esa parte no la acaba de entender. Es decir, tú puedes verte Juego de Tronos que dura 1 hora, te puedes ver una serie de comedia que te dura 20 minutos. Pero al mes ya no te acuerdas de la mitad. Exacto. Entonces, tienes que trabajarlo, tienes que sufrirlo, tienes que enfrentarte a retos, te tienen que estimular para que eso se... Sí, porque es que yo digo, vale, en 7 minutos me puedes haber contado la teoría económica, la austríaca, la que tú quieras, pero que no, que necesito yo luego estudiarlo, porque sí, yo lo he entendido, pero si no lo estudio, al final no me sirve de nada, ¿no? Se tiende a olvidar, como tú dices, es decir, para que se nos queden las cosas hay que estudiar. Luego puede estar el tema de los exámenes, que pueden ser ya tipo test o a desarrollar, pero que no sé si vosotros hacéis tipo test bueno, hacemos... pero la cuestión es que hay que echarle codos, porque es que si no, ya sean las finanzas o sea las matemáticas, lo que sea, hay que estudiar. Y eso la gente no acaba de entenderlo. Tal cual. Porque también estamos en una época en la que el esfuerzo, ¿no? Sí, todo es en inmediato, lo quiero ya, quiero fácil. Y esto, ¿no? Aprender implica un esfuerzo. Ya que estamos terminando, no sé si cuando has hablado de tokenización, etcétera, claro, todo el mundo fintech que nos está viniendo, donde estamos viendo que ya hay bancos que no son los bancos que todos esperábamos. El otro día vi que hay por no dar nombres de compañías, ¿no? Es una compañía alemana que permite que tú puedas crear tu propio banco como una marca blanca. Que dije yo, o sea, ya no te hace falta ni siquiera la estructura. O sea, si tienes un capital importante, te puedes crear tu propio banco. Te dan las aprobaciones, etcétera. Todo ese tema relacionado también con el blockchain, no hablo tanto de las criptodivisas, sino lo que pueda ser. Sí, lo que nosotros llamamos para evitar eso, finanzas descentralizadas o criptoactivos, por ponerle algún... ¿Eso vosotros estáis detectando que las compañías están empezando a pedíroslo, lo están requiriendo? Sí. O dependiendo un poquito de... Es decir, en términos de formación, que es a lo que nos dedicamos, llevamos dando cursos de finanzas descentralizadas los últimos 3 años. O sea, hay una necesidad en hay muchas entidades además que están trabajando en proyectos súper interesantes en esa dirección. Y bueno, yo creo que de hecho es una obligación hoy en día, el de la sostenibilidad, el de la inteligencia artificial, el de la nueva gobernanza de las instituciones, y en eso estamos trabajando muy fuertemente, sobre todo con una visión crítica. Es decir, no
oímos mucho la visión evangelizadora de la... No, yo creo que hay que rescatar el pensamiento crítico, preguntarse para qué de esto, por qué, la regulación, qué está protegiendo cuando están sacando una normativa como la MICA, que sabes que en breve llegará. En fin, que sea más crítico el análisis. Pues ha sido un placer teneros aquí, Aitor, Rodrigo. Bueno, ahora obras, como se suele decir, pero ha sido un placer. Recordaros que son cofundadores de bespoke-sf.com. Si lo queréis buscar en internet, ahí podéis preguntar todas las cuestiones que tengáis pendientes. Y de verdad, ha sido un placer. Muchísimas gracias, Sergio. Hacemos una pausa y ahora volvemos.